norma oficial mexicana 055 que establece en el 2003 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene como objetivo establecer los lineamientos que debe cumplir aquel sitio de disposición final al cual están destinados los residuos peligrosos previamente estabilizados, con excepciones que serían los residuos peligrosos líquidos, los semisólidos, los bifenilos policlorados y los radioactivos. Estos así se clasificarán de acuerdo a las características geológicas, hidrogeológicas, climatológicas y sísmicas. Especificaciones. Las especificaciones son las características que tiene que tener un área o un lugar en específico para convertirse en un depósito de residuos peligrosos. Tiene que ser muy importante que antes estos hayan sido previamente neutralizados. Hay algunas excepciones en cuanto a este tipo de residuos. No pueden ser líquidos ni semisólidos, tampoco pueden ser radioactivos y otras características que menciona la norma que he hecho en el anexo 1, aunque no es normativo, lleva diversas exámenes o diversas pruebas que se tienen que hacer, aunque no es realmente una normativa de la NOM. Es muy conveniente para determinar algunas cosas de los residuos o de las características que tiene que tener este lugar. Las geológicas, las hidrogeológicas, las climatológicas, los riesgos sísmicos, riesgos de contaminación, entre otras. Una característica muy importante que tiene que tener esta área o este lugar es que no tiene que ver centros urbanos cerca ni tampoco planificaciones a futuro de estos centros urbanos. Esto quiere decir que no puedes llegar y hacer un vertedero donde en 2 años o en 3 años o en unos meses que tiene planeado hacer una edificación urbana ahí o una edificación humana. También no puede ver cerca patrimonios culturales de la humanidad. No puedes porque estarías violando una de esas normas. Tampoco puedes meterte con reservas naturales protegidas. No puedes llegar y en este lugar que está protegido y es una reserva ecológica o una reserva de la biosfera, no puedes llegar y simplemente decir aquí voy a hacer mi residuo. Uno de los primeros análisis que se hace son los hidrológicos. Cuánta agua y el uso de agua cerca de ahí, el volumen de extracción de ese manantial, la planificación a futuro de ese manantial, qué vas a hacer con esa agua, la tendencia de explotación y de capacitaciones. Por ejemplo, no puedes llegar y decir esta agua la voy a ocupar voy a poner aquí cuando hay un agua que va a ser a futuro usada en comunidades urbanas o en comunidades humanitarias. No puedes llegar y simplemente hay que hacer un cierto tipo de análisis para determinar si es realmente conveniente ponerlo ahí. Otras es la identificación del tipo de acuífero. Hay 3 tipos de acuífero: los libres, los confinados, los semiconfinados. Y hay unas características que tienes que tener en cuenta antes de ponerte a hacer o a rellenar un depósito sanitario. La distribución, las extensiones, la geometría de ese manto acuífero. Hay parámetros que hay que determinar realmente, que serían las hidráulicas de unidades, entre otras cosas. Por ejemplo, también lo que es, bueno, y todos estos análisis en sí, ¿para qué los hacemos o por qué hacemos este tipo de análisis? Es fácil. Una es para calcular los niveles de calidad de esa agua, o sea, qué tan buena es el agua, con qué tanto uso nos puede ocupar esta agua. La otra es para apoyar en la definición de las asistencias del fluido, que ahorita vamos a ver a continuación para qué sirven este tipo de cosas. Las otras 2 características son la climatológica y la hidrológica de la superficie. Estas son características muy importantes, ya que tienden a hacerlo donde vas a hacer el vertedero. No es lo mismo que vas a hacer, por ejemplo, el análisis aquí, que es en Veracruz, que es una zona muy pantanosa, a, no sé, por ejemplo, Oaxaca, que es una zona muy árida. Para empezar, ¿cuánta es lixiviana? La cantidad de lixiviana que vas a tener, la velocidad del viento. Una lixiviana realmente se le dice el término que es la cantidad de agua, o el agua mejor dicho, con la que tiene contacto la basura. No sale completamente limpia. No es lo mismo agarrar agua de un manantial y compararla con el agua de una lixiviana.
Otra cosa es la velocidad del viento. La velocidad del viento es muy importante debido a que esto genera partículas. Las partículas tienden a desarrollarse conforme al viento. Si el viento va al noroeste, la partícula va al noroeste. Y también la cantidad de partículas que genera es muy importante. Las otras son las geológicas. Hay dos principales de las geológicas. La regional, que es los sedimentos o la composición de lo que está hecho el suelo, no la característica de ese suelo. Por ejemplo, podría ser el suelo de Coaxa, que es sumamente húmedo y hay desde arenas hasta pantanos, al suelo, vuelvo a repetir, de Oaxaca, que son suelos realmente áridos, donde predomina la tierra y el suelo duro. La otra es la geometría y la distribución del suelo, de la regional hablando, claro. Es lo mismo de que no es lo mismo encontrar la misma geometría de suelos aquí en Coaxa, ni la distribución en las capas de la superficie. La otra es la local. Los cimientos, tienes que tener un conocimiento tridimensional del área en donde vas a poner tu vertedero. Y mínimo de 300 metros bajo el suelo tienes que tener completamente entendido cómo va a ser eso, qué hay debajo, qué hay, si manantiales, si no hay manantiales, si hay mantos acuíferos o si no lo hay. Tienes que qué tipo de sulfatos, sulfitos, cloratos, análisis de laboratorio que se hacen para determinar si realmente el suelo es conveniente para hacerlo. El otro es, al último tienes que hacer 2 perforaciones de un diámetro pequeño. ¿Para qué? Vas a monitorear la cantidad de contaminantes que entran directamente salen del vertedero. Vas a poder tener un control sobre todo. La otra es el análisis del sistema de flujos. Tienes que diseñar un sistema de flujos porque las aguas tienen que acumularse, tienen que salir de algún lado. Pero no simplemente puedes llegar y hacer y decir, va a salir por este lado, no va a salir por este lado. Tiene que haber un orden y tiene que haber, por eso son análisis previos que se hacen para determinar qué tan bueno ideal es el sistema de flujo, a dónde van a salir y tienden a no inundarse. Algo muy importante del sistema de flujo es saber cuál es la máxima capacidad de niveles de agua que ha tenido en 25 años. No puedes meter, por ejemplo, un basurero en el río Coaxa que cada 5 años sube 2 o 3 metros, o por ejemplo, no sé, las dunas o otro tipo de terrenos donde realmente el agua es muy difícil que alcance o no hay registros de hace más de 25 años que hayan sobrepasado los estándares. El otro es la extracción, la evaluación de potencial de contaminación. Esto realmente tiene una fórmula que mi compañero debe estar en este momento poniéndolas y con cada uno de sus respectivos signos de los que tienen que tener en cuenta. Son análisis de laboratorio que se hacen. Muchas gracias. Aspectos generales. Bueno, antes de empezar a hablar un poco de este tema, es importante recalcar una definición, que son las zonas de amortiguamiento. Las zonas de amortiguamiento son zonas que buscan y tienen la finalidad de salvaguardar al medio ambiente y a la población. Ahora, dentro de los aspectos generales, en primer lugar está que los sitios deben contar con una franja de 100 metros a partir de las celdas de confinamiento y estas celdas deben estar dentro de los perímetros del predio. Ahora, por nada del mundo jamás estos sitios deben estar en o cerca de áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas son muy importantes. Como ya sabemos, son áreas que jamás han sido tocadas por el hombre, tales como santuarios, monumentos, reservas. En México se cuentan con un sinfín de estas áreas, tales como el santuario de la mariposa monarca, parques, monumentos, todos los desiertos, todas las construcciones, Chichén Itzá, todas esas son áreas naturales protegidas, por lo que sabemos son demasiado cuidadas y por lo mismo un sitio de estos no debería estar cerca de ellas. Ahora, de lo que respecta a las obras civiles, a continuación daré la distancia para establecer sitios a partir del punto más cercano del perímetro de este sitio
incluyendo las zonas de amortiguamiento hasta el punto más cercano de las instalaciones. En primer lugar están las autopistas y caminos primarios. Estas deben estar a 100 metros de distancia como mínimo de estos sitios. Ahora, de igual manera, las vías principales de ferrocarril deben estar a 100 metros de estos sitios. Igual, a 100 metros, las redes de conducción de las líneas de energía eléctrica, a excepción de las líneas de energía eléctrica que se tengan dentro del sitio. Las que sean para el sitio no son tomadas en cuenta. A 500 metros de gasoductos, poliductos y oleoductos. Igual, a 100 metros de vías de redes de comunicación como es el telegrama, que casi ya no es utilizado, y los teléfonos, las vías de teléfono. Y de igual forma, a excepción de las que estén ahí, esas no se toman en cuenta, solamente las que sean del sitio. Ahora, también deben estar a 1000 metros de sitios como edificaciones declaradas Patrimonio Histórico y o Cultural, escuelas, reclusorios, hospitales, aeropuertos, pozos, centrales de transporte que sean terrestres o también estaciones de carga marítima. A 2000 metros de áreas en donde se realicen actividades altamente peligrosas. Como ya sabemos, hay varias industrias que se dedican a la fabricación de productos que son muy peligrosos. Entonces, a estas industrias son las que se refiere este punto. Y a lo que va de los centros de población, la distancia no está establecida en esta norma. Esta distancia la establece la LGPGIR con su respectivo reglamento. Como sabemos, es muy importante cumplir con todos estos aspectos, ya que estos sitios tienen como objetivo pues cuidar al medio ambiente, y al no llevar a cabo todas estas medidas, estos aspectos que ya se mencionaron, pues no se estarían cumpliendo los objetivos. De ahí viene pues la importancia de llevar a cabo todo esto, tener en cuenta todos estos sitios, todos esos aspectos, y los que a continuación también mis compañeros van a hablar un poco más de otros. En general, pues estos son los aspectos generales. Gracias. Los aspectos climatológicos e hidrológicos. Los aspectos que establece esta norma, una de las primeras es localizar que los sitios de disposición final estén fuera de zonas de inundación con periodos de retornos de 100 años. Los sitios deben ubicarse con una distancia de mínima de 1000 metros con respecto a cuerpos de agua superficiales de caudal continuo. Estos pueden ser pantanos y humedales. También establece que para medir esta distancia de 1000 metros tiene que ser medido desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento al punto más cercano del nivel del agua máxima. O sea, quiere decir que desde el centro del sitio de disposición final al punto más cercano de lo que viene siendo el caudal de agua continua, como viene siendo los pantanos y etcétera, ¿no? Estudios geológicos. Bueno, en esta parte de la norma nos menciona 3 puntos. El primero es que si los sitios donde se van a construir las instalaciones se encuentran próximos a una falla geológica, se debe demostrar mediante estudios cuantitativos que los sitios son seguros desde el punto de vista geológico, hidrogeológico y de estabilidad de las obras de ingeniería. El segundo punto nos menciona que se deben localizar los sitios fuera de zonas donde los taludes sean inestables. ¿Qué son los taludes? Los taludes es la inclinación que hay entre las tierras para que se sostengan unas con otras. Esto puede ser mediante la descompresión de laderas y los deslizamientos del terreno por movimientos estáticos o dinámicos. El
el último punto nos menciona que se deben evitar zonas donde se puedan generar o ya existan asentamientos diferenciales. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a fallas geológicas o fracturas del terreno y o las estructuras. La hidrogeología es la ciencia que brinda el conocimiento de las aguas subterráneas y las circunstancias geológicas condicionantes, como su dirección, velocidad de movimiento y aspecto químico. En la norma oficial te explica un poco cómo tiene que ser el sitio de disposición final de los residuos peligrosos y habla un poco en aspectos hidrogeológicos. En caso que el sitio esté sobre material fracturado o granular, se debe garantizar que de forma natural exista un estrato o unidad litológica de espesor de 10 metros con un coeficiente de permeabilidad mínimo de 1 por 10 a la menos 9 metros sobre segundo. En caso de que no se cumpla de manera natural, podrán usarse medidas de ingeniería o condiciones equivalentes. Aplicación de tecnologías y sistemas equivalentes. ¿Cuándo podemos usar estos métodos? Bueno, principalmente, mejor dicho, únicamente cuando la autoridad competente autorice ocupar este tipo de métodos. Estos métodos pueden llegar a ser desde obras de ingeniería hasta la realización de medidas equivalentes. ¿Es equivalente a qué? A los apartados 4.2.3, las geológicas, y el 4.2.4, hidrogeológicas. Estas obras de ingeniería o las medidas que se tienen que llegar a tomar tienen que estar demostradas técnicamente efectivas, si no, no hay otra manera de hacerlas. Solamente bajo estas condiciones puedes ocupar estas, no en cualquier manera, y principalmente por las diferentes normas que regimos y que están en la norma principal. La observancia de esta norma. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conductos de sus áreas competentes, evaluará y determinará todos los proyectos de los sitios de disposición final de acuerdo a lo que establece la presente norma. La vigilancia del cumplimiento de la presente norma de la oficial mexicana corresponde a la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto a lo que viene siendo de la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, cuyo personal realizará los trabajos de inspección y vigilancia que sean necesarias para el establecimiento o para poder hacer el sitio de disposición final. En dado caso de que no se cumplan estas normas, las violaciones a la misma serán sancionadas a los términos que establece la Ley General de Equilibrio Ecológico. Estudios. Bueno, para la selección de un sitio para el confinamiento controlado de residuos se deben realizar una serie de estudios. Esto es para ver si el sitio cumple con la normativa. Los estudios son los estudios geológicos, hidrogeológicos, hidrológicos y de riesgo sísmico. También se debe identificar y delimitar las zonas declaradas como naturales protegidas, obras civiles, centros de población, para considerar la proyección a futuro de las zonas catalogadas como patrimonio histórico o cultural. El primer estudio que menciona la norma es el de climatología e hidrología superficial. Estos son para determinar el potencial de lixiviados, evaluar la velocidad y dirección del viento para que esto permita el movimiento de las partículas aerotransportables, el potencial de generación de lixiviados, así como la velocidad del viento. También el estudio de hidrología superficial para delimitar e identificar las zonas de corrientes superficiales de agua, las zonas de inundación y establecer así los periodos de retorno en las máximas avenidas. El siguiente estudio que se menciona son los estudios geológicos. Esto se divide tanto en regional como local. El regional es para identificar las diferentes unidades litológicas, su geometría, distribución e identificación de discontinuidades, tales como lo son las fallas geológicas y las fracturas.
El estudio geológico local es para determinar al igual las unidades sitológicas en el sitio, su geometría y distribución, también la presencia de fallas geológicas o fracturas. Aquí en este estudio se debe incluir los estudios geofísicos para complementar la información sobre las unidades sitológicas. El siguiente estudio son los estudios hidrogeológicos. Este debe considerar 5 etapas. La primera etapa es la evidencia y uso del agua subterránea. Esto se realiza para establecer la ubicación y la distribución de todas las evidencias del agua subterránea. La segunda etapa de este estudio es la identificación del tipo de acuífero. Esto se hace para identificar las unidades hidrogeológicas, la extensión y geometría y el tipo del acuífero. También para ver la relación entre las diferentes unidades hidrogeológicas que definen el sistema acuífero de la zona. La tercera etapa es la determinación de parámetros hidráulicos de las unidades hidrogeológicas y características físico-químicas del agua subterránea. Esto es para determinar los valores de la conductividad hidráulica, la carga hidráulica y la porosidad efectiva de partículas del sistema. También se debe conocer la composición físico-química del agua subterránea. ¿Con qué fin? Bueno, esto tiene 2 fines. El primero es calcular los niveles de fondo de la calidad del agua y el segundo es apoyar a la definición del sistema de flujo. La cuarta etapa de estos estudios hidrogeológicos es el análisis del sistema de flujo. Esto se debe definir el sistema de flujo local y regional en el área que se esté estudiando. La quinta etapa es la evaluación del potencial de contaminación. Aquí en esta etapa del estudio se integran todos los puntos anteriores que hemos mencionado para determinar los sitios que presentan las características idóneas que le dan una amplitud natural y sin limitaciones para el emplazamiento de las instalaciones que se requieren. Y como último tenemos el estudio de riesgo sísmico. En este se deben realizar estudios para establecer el marco sismotectónico de la zona. También se debe identificar el potencial sísmico de las estructuras geológicas regionales y locales para definir la aceleración máxima esperada en el sitio, asignando un sismo máximo creíble para cada estructura en funciones de sus dimensiones y su tipo. Espero les haya servido esta información sobre los estudios. Gracias. Previamente Muy cerca o con una distancia de 1000 metros a los pantanos. Bueno, Utilizar obras de ingeniería o realización de medidas equivalentes. Esto solamente se realiza con el propósito de se clasificarán de acuerdo a las características geológicas, hidrogeológicas, climatológicas y sísmicas, donde se puedan generar o ya existan asentamientos diferenciales. ¿Por qué?
porque esto puede llevar a fallas geológicas o fracturas del terreno y o las estructuras. Esta es Policlorados. Otra vez. Es que se me olvidó que eran fenilos policlorados juntos. Todos juntos. Los semisólidos. Porque no podemos leer, ¿no? ¿O sí podemos leer? No, Venga. Sí, le toca editar. Para construir un sitio debe tener Ya puedes saber. Voy a terminar de estudiar. A ver, escríbeme primero. como son santuarios, monumentos. Estudios. Bueno, la selección para un sitio de emplazamiento de confinamiento requiere de varios estudios, tales como lo son los estudios geológicos, los hidrogeológicos. Tiene como objetivo establecer. Se me olvidó. Que en la construcción de estos sitios debe tener La norma oficial mexicana 055. Es que Chiqui se ríe, güey. No puedo, güey. Siempre está haciendo algo.